La ley de base del régimen local. Vale, ahora ya me enteré más, ¿eh? Sí, del 12 al 16. Y no solo esta ley, sino otras también, pero la fuerte, el grueso es dominar esta ley. Vale, es la más relevante. Después creo que es el tema 19, si no me equivoco, que es de haciendas locales. Vale, pues esa es otra ley que también vamos a ver. Vale, esa ley es exclusivamente de ese tema. Vale. Lo que os comentaba, este tema es un poco introductorio y es más bien para que cojáis ideas generales y conceptos para poder entender el resto de temas y para poder desarrollar el tema. Porque es importante a veces tener recursos a la hora de redactar el tema desarrollo y saber hacer conexiones, hilar. Si tenéis dominada la Constitución, que sí que es importante, a veces os puede salvar de relacionar. Evidentemente nos van a poner el municipio y le vais a explicar la Constitución, pero sí que es bueno que tengáis en la cabeza ciertas conexiones para poder tirar de recursos. Vale. Bien. Tema 11, régimen local. Vale, régimen local español. Vale. En ninguna legislación tenemos un concepto que nos diga la definición de régimen local español, ¿vale? O régimen local. Para ello nos tenemos que ir a la jurisprudencia, ¿vale? El Tribunal Constitucional, en la sentencia 214-89 del 21 de diciembre, estos datos no os los van a preguntar en el test, no os asustéis, pero sí que es importante de cara a los temas, ¿vale? Siempre es un plus que seáis capaces de memorizar, pues, algún datito de estos, ¿vale? No se va a aprobar a suspender un tema por no poner la sentencia, pero a lo mejor sí que es diferencia entre una nota y otra, ¿vale? Significado del régimen local, ¿vale? Entendemos por régimen local el régimen jurídico de las administraciones locales, entendido como los aspectos institucionales de la misma. Vale, entonces, régimen jurídico de todas las administraciones públicas locales. Este régimen jurídico, ¿qué comprende? Como acabamos de decir, comprende la regulación de lo que se llaman aspectos institucionales. Vale. ¿Qué son los llamados aspectos institucionales? Pues la organización y el funcionamiento, las competencias y los medios personales y materiales. Vale. Si nos fijamos, la organización y el funcionamiento de las administraciones locales es uno de los temas que tenemos ahí en el temario. Si no me equivoco, creo que es el tema... a ver, ¿tienes el temario por ahí? Sí, sí, perdón. El 2 con el 13. Gracias. El 13. Vale. Es decir, la organización y el funcionamiento lo veremos en el tema 13. Competencias en el tema 12. Medios personales en el tema 17. Y los materiales, que son los recursos económicos, en el tema 19. Bueno, personales tanto en el tema 17 como en el 18.
Vale, entonces entendemos que es el régimen local como el régimen jurídico de todas las administraciones locales que comprende los aspectos institucionales, organización y funcionamiento, competencias y medios personales y materiales. Importante, los precisos para el cumplimiento de los fines que persigan. Vale, esto es muy importante porque lo vamos a ver repetido en multitud de artículos y de leyes. Vale, solo los precisos para el cumplimiento de los fines que persigan. Para poder entender cómo llegamos a la Constitución Española de 1978, tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre la evolución del régimen local en España. Vale. Evolución histórica, pequeñita. No nos vamos aquí a exceder en la explicación porque en el test esto nos lo van a poner, pienso yo. Hasta ahora no van por ahí, ¿vale? Pero para el tema sí que es importante y para entender el resto también. Vale, podemos empezar en la Revolución Francesa de 1789. Aquí hubo una corriente ideológica, surgió una corriente ideológica llamada, yo no sé francés, no sé si alguien de aquí sabe, pero no sé cómo se pronuncia. Se dice pouvoir, que significa poder. Pouvoir. Ah, ¿cómo es? Pouvoir. Genial, te lo agradezco. Es mi recuerdo, hace muchos años ya, ¿eh? Vale, pues es el municipal, ¿vale? El poder municipal. ¿Qué decía esta corriente ideológica? Que es el origen del régimen local. Lo que nos decía es que podía coexistir un poder originario de los ayuntamientos con la soberanía nacional. Es decir, los propios ayuntamientos podrían tener un poder, solo poder, no hablamos ni de autoadministración ni de autonomía, no, simplemente que ellos pudieran tener un poder para regular los conflictos municipales, lo más sencillo y lo más básico. ¿Cómo dijiste antes? ¿Con soberanía? ¿Un poder de ayuntamiento con soberanía? ¿Dijiste la palabra soberanía? Sí, puede ser, pero recuérdame, a ver, dime. Que podía coexistir o compatibilizar con la soberanía nacional. Ajá, vale. Correcto, vale. Vale. Compatible, coexistir con la soberanía nacional para resolver, pues lo que decíamos, asuntos domésticos de la comunidad vecinal. Este es el origen del municipio o del ayuntamiento, ¿vale? Seguimos con la Constitución Liberal de 1812. Os sonará porque es la Constitución que le llaman la PEPA, ¿vale? Aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José. Vale. ¿Qué es lo más relevante de esta Constitución respecto a lo que estamos viendo? Pues que consagró al ayuntamiento como una institución representativa municipal. Vale, entonces ya aquí estamos ya hablando del ayuntamiento como una institución que representa los fines necesarios o precisos para la gestión de los vecinos. Vale, pero tenemos que entender que en esta época, en 1812, tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales, que ya existían, siempre estaban subordinadas al poder central. Vale, es decir, el poder central era el que les daba instrucciones, los que ejercían la tutela sobre los ayuntamientos y las diputaciones. No tenían poder de decisión. Y a su vez,
los ayuntamientos estaban sometidos jerárquicamente a las diputaciones. ¿Vale? O sea, podríamos hacer un poder vertical, ¿no? Que se llama el poder central, la diputación y por último los ayuntamientos. Aunque bueno, sí, poder central, diputaciones y ayuntamientos. Pasamos a 1833. Aquí se dictó un decreto llamado Decreto de Javier de Burgos. Vale. Donde se sentaron las bases para que las provincias se consideraran en un futuro, no en este momento, pero sí que se sentaron las bases para que en un futuro las provincias se consideraran entidades locales. Vale. Aquí lo que se pretendió con este decreto es que se entendiera que las provincias eran divisiones territoriales para el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Sí? Vale. Seguimos con la evolución. Siglo XIX. Vale, llegamos al siglo XIX y aquí históricamente hubo una alternancia política entre progresistas y moderados durante todo este siglo. Entonces, realmente no hubo una estabilidad en cuanto al régimen local. Hubo épocas donde se intentó potenciar mayor poder en los ayuntamientos y en las diputaciones y hubo otras épocas donde se les despojó de ese poder. Vale, entonces, fue una época de inestabilidad. Vale, nos podemos quedar simplemente con eso. Y llegamos al siglo XX. Siglo XX. Este es el periodo de reformas en el régimen jurídico local de mayor envergadura. Bien. Aquí hay dos hitos, que es la promulgación del Estatuto Municipal de 1924. Vamos a contextualizar un poco históricamente. En 1924 estábamos en la dictadura de Primo de Rivera. Vale. Calvo Sotelo era uno de los políticos que encargó a Flores de Lemus la redacción de este Estatuto Municipal de 1924. Las instrucciones que le dio Calvo Sotelo fue que quería modernizar la institución del ayuntamiento y que quería darle mayor poder. Entonces, ¿qué hicieron? Lo más relevante, no nos vamos a ir al detalle. Le dio mayores competencias a los municipios y también preveía un régimen democrático. Con celebración de elecciones municipales. Vale, hasta este momento no había elecciones municipales. Hasta este momento era nombrado el alcalde a través de una real orden, es decir, a través del poder gubernativo estatal, lo nombraba, era un nombramiento gubernativo, ¿no? A través del gobierno central. Pero Calvo Sotelo decidió que a través del Estatuto Municipal de 1924 entrara los principios democráticos a los ayuntamientos, ¿vale? A través de elecciones municipales. Vale. Además del Estatuto Municipal de 1924, tenemos el Estatuto Provincial de 1925. Vale, al año siguiente se pretende hacer lo mismo con las provincias. Lo mismo me refiero a darles mayor poder y además aquí, si aquí dijimos que en el decreto de Javier de Burgos
se sentaron las bases para que las provincias se consideraran entidades locales. Aquí ya se consideran entidades locales. Si recordáis, cuando os dije que estábamos en el año 24 y en el año 25 con la dictadura del general Primo de Rivera, le dejó al político que tenía con él, a Calvo Sotelo, hacer la redacción de estas dos normas, muy novedosas en la época. También son características por tener una perfección técnica, legislativa en su redacción. Una vez que estaban hechas y parecían muy modernas, estamos en una época de dictadura y decidieron no aplicarse, es decir, no entraron en vigor. Vale, Constitución Republicana de 1931. Consolidó todo lo que se regulaba en el Estatuto Municipal de 1924 y lo que es muy importante es que tengáis claro que en esta Constitución de 1931 se proclamó por primera vez la autonomía municipal. Y también se recogió que las elecciones iban a ser democráticas a través de un sufragio universal, directo y secreto. No incluía la palabra igual ahí, ¿no? No, muy bien. Muy buen apunte. ¿Dónde está Pablo? En la Constitución, en el 23, y que recoge libre igual directo. Aquí igual, no. Entre otras cosas, entiendo que es porque la mujer, creo que no, ¿no? De esta, no. Igual. Vale. Vemos la evolución, ¿no? De menos poder municipal a mayor poder municipal, ¿vale? Con el paso de los años. Parecía que esto iba cogiendo forma, se iba evolucionando, pero llegó la Guerra Civil, ¿vale? De 1936. Y con ella derivó en el régimen del general Franco. Vale, ¿cuáles eran los principios inspiradores del régimen local en esta época? Pues volvemos a la unidad del Estado, a uniformidad, a un centralismo, volvemos a una designación de alcaldes, no a través de elecciones, sino a través de una designación por parte del Poder Central, ¿vale? Era el Estado quien nombraba a los alcaldes y se ejercía desde el Estado un control férreo muy intenso sobre los ayuntamientos. El Poder Central ejercía un intervencionismo y una tutela sobre los ayuntamientos. ¿Porro? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, Bueno. vamos.
Esto es volver al colegio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que repasar la historia. Vale. Estamos ya con la Constitución Española de 1978. Entonces, vale, el cambio democrático en la vida local se produce con la Constitución Española de 1978 y con las elecciones municipales de 1979. Vale. Voy a poner aquí un poquito y los epígrafes que hemos visto. Régimen local español. Vale, vimos el significado, que era a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no tenemos un significado en ninguna ley. Vimos la evolución. Vale, y ahora vamos a ver la naturaleza. Vale, la naturaleza en la Constitución Española de 1978 que tiene el régimen local español. Vale, la naturaleza también está acuñada por una jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional que es denominada naturaleza, bueno, no me parece mejor, naturaleza bifronte. Régimen jurídico local tiene una naturaleza bifronte. Sentencia 84-82. ¿Qué significa la naturaleza bifronte del régimen jurídico local? Si no viste la Constitución, te va a sonar a chino. Pero si tú ya viste la Constitución, lo vas a entender rápidamente. Los artículos 148 y 149 regulan las competencias del Estado, de las comunidades autónomas. Pero en la Constitución, en ningún sitio se regulan cuáles son las competencias municipales, ¿vale? De la administración local. Entonces, para saber cuáles son las competencias municipales, tenemos que partir de la legislación del Estado y de la legislación de la comunidad autónoma. Por eso tiene una naturaleza bifronte. Vale. 149.1.18 de la Constitución Española. Y 148.1.2. Vale. Voy a ver, más que nada, porque si tú aún no lo viste, para que te suene un poquito. ¿Tuvisteis a la clase de Consti, no? De Constitución. Vale. Vale, nos dice 149.1.18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, que en todo caso garantizarán los... Vale. Regula muchas materias. Lo que nos quedamos con 149.1.18 nos dice que es competencia exclusiva del Estado, exclusiva, regular el régimen jurídico de las administraciones públicas, de todas, entre ellas está la administración local. Y las comunidades autónomas, en el 148.1.2, vale, nos dice las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio, ¿vale? Y en general las funciones que corresponden a la administración del Estado son las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre el régimen local. Vale, entonces las comunidades autónomas podrán regular también
el régimen jurídico local. Y lo podrán hacer de dos formas, de forma exclusiva o de desarrollo. Vale, pero lo que tenemos que tener claro desde ahora, desde el principio, es que la legislación de la comunidad autónoma nunca puede ir en contra de la legislación exclusiva del Estado. Siempre tiene que respetarlo, ¿vale? Lo que legisla la comunidad autónoma sobre el régimen local tiene siempre que respetar a la legislación básica del Estado. Básica, vamos a ponerlo, básica. Vale, entonces, ¿esto qué significa? Significa que el Estado lo que hace es regular unas condiciones mínimas y la comunidad autónoma puede desarrollarlas o puede profundizar siempre más sobre las condiciones mínimas. El Estado tampoco se puede pasar regulando esas condiciones mínimas porque si no cercena la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces esto también es como una relación de límites. El Estado regula las condiciones mínimas, pero tampoco puede profundizar ni tal, porque si no, no puede legislar las comunidades autónomas. ¿Vale? Esto es lo que es la naturaleza bifronte. Que tengáis claro que en la propia Constitución española no se regula cuáles son las competencias municipales. Entonces nos tenemos que ir a la legislación del Estado y a la legislación de las comunidades autónomas. Es más, ya en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, todas recogen cuáles son las competencias municipales, sobre todo a partir del año 2006, que es donde hubo una mayor reforma en los estatutos de autonomía. A partir de ahí, todos recogieron en sus propios estatutos cuáles son las competencias municipales. ¿A partir de qué año existe? En 2006, cuando hubo más reformas estatutarias en los estatutos autonómicos, a partir de ahí todos regularon las competencias que tienen los municipios. Vale. Vamos a hacer una clasificación del régimen jurídico. Os voy a hacer un esquema y yo creo que queda más claro. Por materias, ¿vale? Organización y funcionamiento. Vale, ¿dónde se regula la organización y el funcionamiento del régimen local? Normativa. Normativa estatal. Vamos a diferenciar normativa estatal y normativa de la comunidad autónoma gallega. Porque entiendo que os presentáis aquí en Galicia. Vale. Normativa estatal y normativa Galicia. Vale. La organización y funcionamiento del régimen local en el Estado se regula en la ley que tenéis ahí, Ley de Bases del Régimen Local 785, 2 de abril. ¿Dónde más? En el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 781-86. Vale, me preguntabas antes, ¿todos estos temas vienen en esta ley? Y yo te dije, sí. Y ahora completo. Este texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local lo que viene a hacer es refundir todos los textos normativos que regulan el régimen local anteriores a la ley de bases del régimen local. Es un texto refundido. El artículo 82 de la Constitución española nos habla de la delegación legislativa y entre ellos nos dice que se puede aclarar, armonizar los textos, no solo refundirlos. Y es lo que se hizo en este caso. Se refundieron los textos anteriores a la ley de bases del régimen local y se aprovechó para armonizar y aclarar, ¿vale?, algunos artículos. Vale. Tiene carácter de legislación. Pero el artículo 81 de la Constitución. 82.
82, ¿sabes? Sí. Déjame ahí, te lo digo de memoria, déjame comprobar. Sí, es el 82, sí. Yo voy con la Biblia, con la Constitución pequeñita, en el bolso, a todas partes, porque al final, expliques lo que expliques, cualquier materia te lleva a la Constitución. Vale, este texto refundido tiene carácter básico, salvo algunos artículos que regula, si no me equivoco, la disposición final séptima del mismo texto refundido, que tienen carácter supletorio siempre y cuando las comunidades autónomas hubieran regulado sobre esa materia. Como no todas regularon sobre esa materia, pues las que no hubieran regulado, pues tienen el carácter básico, todo el texto. ¿Me explica? ¿Y de qué va esa disposición final séptima, más o menos? Te ponen los artículos que se consideran básicos y los que no se consideran básicos. Vale. Y no se consideran básicos, creo que son los últimos títulos de la ley, título 9 y título 10, no, ahí hay que verlo exactamente. Y te dice, eso no se considera básico, se considera supletorio. Supletorio siempre y cuando esas comunidades autónomas hubieran regulado esa materia. Si no lo regularon, es todo básico. Vale, se explica todo esto. Vale, y el colegio es un ejemplo del artículo 82 de la Constitución, donde se armonizan y se refunden y se aclaran los artículos. Águeda, ¿qué tal desde casa? Bien, me voy enterando así poco a poco, pero bien. Bueno, tú interrúmpeme. Sí. ¿Qué cosa? Vale. Interrúmpeme. Vale. Seguimos con legislación del Estado. Vale, tenemos un reglamento muy antiguo, reglamento de servicios de las corporaciones locales, que apenas vamos a ver, pero está bien que sepáis su existencia, ¿vale? Por cierto, veremos la ley de base del régimen local acompañada de este texto refundido. Pero si os dais cuenta, está todo repetido. Es casi lo mismo. A lo mejor pues completa en algún artículo, alguna línea más, algún párrafo más. Pero la sistemática, además de todos los capítulos y de los títulos, es igual. Entonces, que si se estudia esto a fondo, está la chupada. ¿Vale? Son casi paralelas. Otra ley. El conocido ROF. ¿Vale? El ROF es el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Real Decreto 2568/86. Reglamento de organización y funcionamiento. Y régimen jurídico de las administraciones, de las entidades locales, perdona. Y régimen jurídico de las entidades locales. Conocido como ROF. Vale. Y la LOE es la 585. Esta es la ley orgánica del régimen general. Importante. Orgánica. Vale. Aquí es donde se regula las elecciones del alcalde, son muy poquitos artículos, apenas nada, ¿vale? Pero es donde se regulan las elecciones municipales. Vale, normativa gallega, normativa de Galicia. Aquí tenemos la conocida como LALGA, que es Ley de Administración Local Gallega, Ley de Administración Local de Galicia. Es la Ley 597, de 22 de junio. Vale. Otro grupo de materias. Ah, ya está, esa solo tenemos una. Organización y funcionamiento es esto. Sí, en Galicia tenemos la Ley de Administración Local Gallega 597.
que recordar. Si la ley de bases de régimen local regula básico, esta en Galicia nunca la puede contradecir, solo la puede desarrollar. Vale, esta es la del Estado, ley de bases de régimen local, y esta es la de Galicia, ley de administración local de Galicia. Completa y desarrolla preceptos de Estado. Nunca puede contradecirla. Vale. Respecto de los bienes. Estado, normativa del Estado. Tenemos el reglamento de bienes de las entidades locales. 1372-86. En Galicia no hay, ¿vale? O sea que para cualquier cosa de bienes nos tenemos que ir al reglamento del Estado. Personal. Aquí sí, tenemos Estado y Galicia. Vale, en el Estado, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Real Decreto Legislativo 5/2015, creo, ¿no? Si no me equivoco. 5/2015. Vale. ¿Qué más tenemos? El Estatuto de los Trabajadores, también del año 15, 2/2015. Y tenemos la Ley de Incompatibilidades. Que esta es más antigua, es del año 84, la 53-84. Vale, yo aquí os estoy poniendo las más relevantes y las más importantes, hay más, ¿eh? Bueno, sobra. Por eso, o sea, No, digo yo. hay más, pero solo son las más importantes. Yo creo que este esquema, así por materias, ¿no? Sí. Se entiende un poco mejor que poner toda la lista así de bote pronto. Vale. En Galicia. En Galicia tenemos la Ley de Empleo Público de Galicia. Vale, Ley de Empleo Público galega, o de Galicia, ¿vale? Que es la 2/2015, del 29 de abril. Vale, es igual que el estatuto. Bien, ¿qué más? Contratación. Contratación, tenemos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. Es estatal. Aquí no hay nada gallego, ¿vale? Del Estado. Bueno, tú si preparas junta, ya sabes que no hay nada gallego aquí de contratos. Ley estatal, vale. Procedimiento administrativo. Estado. Ley 39/2015. Ley 40/2015. Vale. Ley 39 es la ley de procedimiento administrativo común y la ley 40 es la ley del régimen jurídico y el sector público. Ambas estatales. ¿Cómo se llama? Perdón. Eva Verónica. Eva Verónica, no se me olvida, ¿eh? Eva Verónica. Vale. Eva, seguro que ya las tienes estas rodadas. Y Verónica, te vas a familiarizar con ellas porque las vas a ver. Sobre todo esto, yo creo, la 39. Mucho. Todo lo que son los temas de procedimiento administrativo, esta la vas a ver un montón. Vale. Y ya por último, el grupo de materias de haciendas locales. Vale, haciendas locales. Haciendas locales, Estado. Solo. Es el tema 19, ¿vale? Que tenéis ahí en el temario, ¿vale? Haciendas locales. Y aquí, en ese tema 19, lo que vamos a ver es la ley de haciendas locales, que es la 2/2004.
del 5 de marzo. Que a mí personalmente me gusta un montón. Y se pueden hacer ejemplos más divertidos. Vale, ¿borro? ¿Sí? Sí. Vale, yo creo que este esquema, para que tengáis así un gozo de todas las leyes más importantes. Bueno, nos vamos al segundo epígrafe del tema, que es la administración local en la Constitución española. Administración local en la Constitución española. Y lo que vamos a escribir ahí, ¿no? Instituciones de la legislación. No, eso es el esquemita de antes. Sí. Que a mí me gusta hacer así. Sí, perfecto. Cada uno lo haga a su manera. Esta es la mía, pero bueno, cada uno que organice ahí el tema de la mejor manera. Ya os digo que este tema es introductorio, ¿vale? Es para que entendáis un poco el resto. Y que os vale para el tema de desarrollo, pero para el test, este epígrafe. ¿Vale? Este sí que tenéis que intentar estudiar los artículos lo más literal que podáis de la Constitución, ¿vale? Porque en los test a veces suelen jugar ahí con la literalidad de los artículos. Y sobre todo de la Constitución, que se entiende qué es lo que tenemos que saber de pe a pa. Vale, entonces, pues sobre todo ahí no fallar. Vale. La Constitución Española del 78. Uno de los problemas que se tuvo en España desde siempre fue intentar llegar a un consenso de cómo articular territorialmente el Estado. Hasta esta Constitución no se ponían de acuerdo. Si un Estado unitario, que si un Estado federal, que si un Estado regional, que si... Vale. Y con la Constitución pues se crearon por primera vez las comunidades autónomas, que es una innovación de esta Constitución de nuestro país, porque por ahí adelante Estados autonomías no existe como tal. ¿Qué pasa? Que al igual que os dije antes que la Constitución española no regulaba las competencias de la administración local, había que acudir a la legislación del Estado y de la comunidad autónoma para saber cuáles son las competencias, pues la Constitución española del 78 tampoco define cuál es el modelo de Estado territorial, no le pone nombre. Por eso fue una Constitución de consenso, porque tampoco fue así a veces muy clara. Entonces, bueno, fue así más abierta, más flexible y por eso también se llegó a un consenso. Y por eso también hay que acudir muchas veces a jurisprudencia del Tribunal Constitucional para poder interpretar algunos artículos. ¿Vale? En cambio, en el artículo 1 de la Constitución se deja muy claro que es un Estado social, democrático y de derecho. En el artículo 1.3 se deja muy claro cuál es la forma política del Estado. Dice que es una monarquía parlamentaria. Pero en cambio, respecto a territorialmente, no le pone nombre. Vale, entonces fue el Tribunal Constitucional también el que dijo que era un Estado autonómico, el Estado de las autonomías. Vale, entonces, si os preguntan cuál es el modelo de organización territorial que se prevé en la Constitución, Estado autonómico, Estado de las autonomías. No porque lo diga expresamente la Constitución, sino porque lo dice el Tribunal Constitucional. Vale. A ver, repíteme la frase entera. Uy, espera, dale para atrás al vídeo. No voy a ser capaz de repetírtela tal cual. Así me sale, así ya se
fue. El Tribunal Constitucional es el que dice El que a través de su jurisprudencia y su interpretación ha denominado al Estado como Estado autonómico, como Estado de las autonomías. Lo ha denominado desde una perspectiva territorial, no desde otra perspectiva, sino de forma de la organización territorial, pues podría ser un Estado regional, federal, unitario, pero no, dijo que fue un Estado autonómico. Pero en sí no le puso nombre la Constitución, ¿vale? Bien. Nos vamos al título 8, ¿vale? Título 8 de la Constitución, que se llama... Este epígrafe se refiere todo al título 8 de la Constitución. No, Vale. capítulo 2, solo capítulo 2. Ahí voy, sí, no. Me da pena, o sea, está bien, o sea, me da pena. Está bien, pero me da pena no puedo extenderme más para que entendáis de dónde viene el título 8, pues no puedo. Me tengo que ir Segunda vuelta. Primera vuelta. me tengo que ir al local, porque si me voy a explicar las comunidades autónomas, no avanzo. Me voy a centrar en el local, ¿vale? Pero sí que el título 8 se denomina de la organización territorial del Estado. Vale, no sé si que les gustan, sobre todo de la Constitución, preguntar cómo se llaman los títulos, cómo se llaman los capítulos. Vale, y en la Constitución sí que es importante saber en los títulos y en los capítulos qué artículos comprenden, de tal número a tal número. Del 43 al 46 el capítulo primero, creo que era, ¿no? 143 al 146. ¿El título 8? No. Título 8. Título 8 de la Organización Territorial del Estado. Vale, tiene 3 capítulos. Líneas generales, municipales y comunidades autónomas. Perfecto. El capítulo 1 va del 137. 137. Correcto. 137 a 139. Aquí, 140, 142. El 3, 143, y ahí me pillas. Y ahí son 15 artículos, creo. Ahí me pillas, que no me acuerdo. 58. Vamos a comprobarlo. El de desequilibrio territorial. Sí, este es el más largo porque nos habla de las vías de acceso a la autonomía y ahí se extiende, porque es de lo más importante que reguló la Constitución, pues esto, las comunidades autónomas. Sí, justo al 158, porque después nos viene el Tribunal Constitucional. Sí, vale, al 158. Vale. Principios generales. Administración local y comunidades autónomas. Bueno, lo que dice de la administración local, de las comunidades autónomas. Importantísimo el artículo 137. Que son los que dicen los que tienen autonomía, que son... Correcto. Es donde se recoge el principio autonómico de la organización territorial del Estado. Y lo escribí encerrado con el borde. Vale. ¿Qué os iba a decir? Se me queda algo atrás. No. Vale. Sí, el 137 dice el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan, ¿vale? Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Vale, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Eso es muy importante, esa coletilla. Porque municipios y provincias ya están.
pero las comunidades autónomas aún se iban a constituir, aún cuando se promulgó la Constitución española aún estaban por constituirse, ¿vale? Entonces, a veces en los test hay esa coletilla, ¿vale? El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. ¿Os acordáis que al principio de la clase, cuando yo os definí el significado del régimen local español, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 214, creo, 89, decía... No, tengo que ver sus intereses también. Pues dije, es importante. Regula, comprende los aspectos institucionales, de organización y funcionamiento, competencias, medios personales y materiales, precisos para la gestión de sus respectivos intereses. Eso lo vais a ver un montón. Todo es para los propios intereses. No pueden utilizar sus potestades para otra cosa. Siempre buscando el fin último de sus propios intereses. Vale. Y aquí igual, todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Vale, podemos entender que se recoge en el artículo 137 el principio de autonomía. ¿Os acordáis dónde se había acuñado por primera vez la autonomía municipal? En la Constitución Republicana de 1931. ¿Vale? Pues de ahí trajo traslado a que el artículo 136 reconociera el principio de autonomía. Por primera vez en la Constitución Republicana de 1931. Sí. Vale. ¿Dónde más sale la autonomía? En muchos sitios. En la Constitución, pero muy importante, el artículo 2, correcto, que no lo recoge como un principio, sino como el derecho a la autonomía. De nacionalidades y regiones, si no me equivoco. Vamos a leer. sí. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Vale. Principio en el artículo 137 y derecho a la autonomía en el artículo 2. Vale, pues ahora nos vamos a centrar en el capítulo 2, que es el que ahora nos interesa. Vale, el capítulo... Para costumbre, no me copiéis esto, ¿eh? Siempre números romanos. Vale. Igual que puse aquí título 8, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vale, capítulo 2. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No. ¿No? ¿Bien? Sí. Vale. 140, artículo 140. Se refiere a los municipios. ¿Sí? Vale. Este era el que se recogía específicamente la autonomía de los municipios, ¿no? Correcto. Garantiza, la Constitución española garantiza la autonomía de los municipios. Importante esto, garantiza, que después veremos en qué consiste esto. Es una garantía, ¿vale? Es decir, la propia Constitución española garantiza la autonomía de los municipios. El 140 solo se refiere a municipios. Vale. Otra característica. Dice que tiene personalidad jurídica plena. ¿Vale? Siempre nos estamos refiriendo a municipios. ¿Vale? Garantiza la autonomía de los municipios, dice que tiene personalidad jurídica plena, se refiere a su gobierno
y su administración. ¿Vale? El gobierno y la administración de los municipios es la institución del ayuntamiento. ¿Vale? Es la que encarna el gobierno y la administración de los municipios. Los ayuntamientos. Bien. Los ayuntamientos, la corporación municipal está integrada por concejales. Bien. ¿Quién elige al alcalde? Nos vayamos a liar aquí, ¿eh? Los concejales. Regla súper general y la más normal y ordinaria, los concejales, pero también puede ocurrir los vecinos. ¿Vale? Ya lo veremos, que es un régimen especial, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, pero esto es un caso muy excepcional. El alcalde lo eligen los vecinos. Uy, los concejales. Ahí estoy. Vale, concejales, los vecinos. Sí, en las elecciones municipales, los vecinos son los que eligen a los concejales. Y después los concejales para el alcalde. Vale. Y bueno, lo que hablábamos es el régimen especial. Será la ley la que regule la peculiaridad o especialidad del concejo anárquico. Vale, aquí lo veremos más adelante. (141) Provincia. Vale, nos dice la Constitución que la provincia tiene personalidad jurídica propia. Vale. Esto es importante porque para pillar muchas veces lo ponen en el test. Municipios tienen personalidad jurídica plena. Provincia tiene personalidad jurídica propia. Vale. Yo para acordarme lo que hago es provincia propia. Entonces ya provincia propia. Y la otra es pues plena municipio. ¿Vale? Vale. Nos define también la Constitución del Estatuto de la provincia que tiene un doble carácter. Nos dice que es entidad local y nos dice que es la circunscripción para el cumplimiento de los fines estatales. Es decir, por un lado tiene la considera entidad local como una agrupación de municipios, porque no deja de ser eso, la provincia es una agrupación de municipios. Recordad que fue el Estatuto Provincial del 25 el que reconoció por primera vez la provincia como una entidad local. Entonces, Estatuto Provincial de 1925, el que reconoció por primera vez a la provincia como una entidad local. Y aquí la Constitución, pues, se hace eco de eso. ¿Vale? Tiene doble carácter. Por una parte dice que es una entidad local, es decir, una agrupación de municipios, y por el otro lado, pues, le da carácter de división territorial del Estado. Para el cumplimiento de actividades del Estado, división territorial del Estado para el cumplimiento de actividades estatales, ¿vale? Del Estado. Ejemplo. Cuando utiliza el Estado a las provincias como una división territorial para el cumplimiento de los fines estatales. para Sanado.
En el Senado, entiendo. Correcto. Tanto en el Congreso como en el Senado. La circunscripción electoral, la circunscripción electoral es la provincia. Vale, pues esto es un ejemplo de cuando utiliza el Estado a la provincia como una división territorial para el cumplimiento de actividades propias del Estado. Para las elecciones estatales se considera la provincia como una circunscripción electoral. Y después, pues, judicialmente, la ley orgánica del Poder Judicial, pues también delimita partidos judiciales y utiliza también la provincia para hacer una delimitación judicial. Vale. ¿Qué más dice el artículo 141? Nos dice que para la alteración de límites de una provincia se necesita obligatoriamente que se haga a través de una ley orgánica, vale, aprobada por las Cortes Generales. Importante. Ley orgánica. Verónica, ya veremos más adelante la diferencia entre una ley ordinaria y una ley orgánica. Vale, no me voy a parar ahora, pero la ley orgánica necesita una mayoría reforzada y una tramitación más gravosa que una ley ordinaria. Como si fuera más importante la materia que se tiene que regular, entonces tiene unos trámites más complejos. Entonces, hasta ahora, ¿qué dijimos de ley orgánica? La LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la 5.975, es ley orgánica, la que regula todo el tema de las elecciones, y para alterar los límites de una provincia se necesitaría la aprobación de las Cortes Generales de una ley orgánica. Vale. Al igual que aquí, en los municipios, en las provincias, también hay un gobierno y una administración, que son las diputaciones provinciales. ¿Vale? O, dice la ley, otras corporaciones de carácter representativo. ¿Cuáles son? Diputaciones o otras corporaciones de carácter representativo. ¿Ahí se puede referir a cabildos y consejos? ¿O se refiere a Sí, otra cosa? por ejemplo, sí, que creo que si me equivoco también lo regula ese artículo, ¿no? Dice que puede haber archipiélagos. ¿Cómo dice? Espera, que puede haber archipiélagos, ¿cómo dice? A ver, 141. En el punto 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia, en forma de cabildos, consejos. Vamos por orden. 1, 2, 3, 4. Archipiélagos. Islas. En las islas hay cabildo, en Canarias. Esto ya lo tengo visto en algún test. Te confunden cabildo y consejo y te dicen si son de Baleares o de Canarias. El cabildo siempre es de Canarias y el consejo, que se llama Consejo Balear, el consejo es de las Baleares. Vale. También nos dice este artículo que se pueden crear agrupaciones distintas a las provincias. Vale, que ya veremos cuáles. Vale, aquí lo que me refería antes, que está bien
lo que dijiste tú, Eva. Otras corporaciones de carácter representativo son los cabildos y los consejos. Pero además hay unas que son singulares, que tienen un régimen propio, que son las diputaciones forales. Vale, País Vasco y Navarra. Entonces, el foral es la D a que se refiere. Diputaciones se llaman también, diputaciones forales, sí. País Vasco y Navarra. Y después tenemos otra singularidad, que son provincias, que deberían tener una diputación provincial como su órgano de gobierno y administración, pero a través de la vía del artículo 143 de la Constitución se convirtieron en comunidades autónomas uniprovinciales. Como son comunidades autónomas uniprovinciales. Por el 144, ¿no? 143. 144. 144. Ah, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Sí, yo me quedé con el 143, pero igual es 144. 143. 143.1 dice, en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocida en el artículo 2, ¿vale? Que vimos antes de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas, con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Y el 144, el que es uniprovincial, es una de las en la que las cortes pueden. Ah, no, está el estatuto, está el estatuto, sí, nada, perdona. Nada. Bien. Vale. Vale, ¿cuáles son las uniprovinciales? Madrid, Murcia, La Rioja, Cantabria, Asturias. Espero que no me quede ninguna, creo. Estas deberían ser provincias, pero se constituyeron en comunidades autónomas uniprovinciales. Entonces no tienen diputación provincial, tienen el gobierno y administración propio de una comunidad autónoma, que es la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. No tienen ni presidente de diputación ni diputados provinciales. Tienen los mismos órganos que las comunidades autónomas. ¿Y qué dijiste que tiene la Asamblea Legislativa? Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas son Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y presidente de la comunidad autónoma. Verónica, la Asamblea Legislativa es el Parlamento, el Consejo de Gobierno es el Gobierno, el presidente es el órgano unipersonal. Vale. Y nos vamos con el último artículo de este capítulo 2. Vale, pues el capítulo 2, dijimos que tiene 3 artículos. O sea, que tampoco se explaya mucho en la Constitución y regular la administración local. 3 artículos y andando. El 142. El 142 recoge la suficiencia financiera. Bueno, para acordaros también así para estudiar, si queréis podéis
asociar el artículo 140 que regula los municipios al principio de autonomía, ¿vale? De la administración local. El artículo 141 de las provincias, el principio también democrático y representativo, ¿no? Con el gobierno y la administración. Y el tercer principio, en el artículo 142, es el de suficiencia financiera. Este principio es, como os lo podéis imaginar, imprescindible, porque la administración local, ¿cómo va a poder ejercer sus competencias si no tiene recursos financieros? Muy complicado. Y es un lastre que llevan acarreando las administraciones locales desde toda la vida. O sea, desde que empecé en la Revolución Francesa. Desde toda la vida, las administraciones locales tienen carencia de recursos. En general, pues las hay bollantes, pero en general tienen problemas para poder afrontar sus competencias por esa falta de recursos. Entonces, también cercena un poco la autonomía municipal si no puedes ejercerla, si no puedes ejercer las competencias que te corresponden por falta de recursos, ¿vale? Entonces, es muy importante este artículo, suficiencia financiera. ¿Qué nos dice el 142? Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Hay más recursos, ¿vale? Que vamos a ver que tienen las entidades locales, pero los que establece la Constitución solo son tributos propios y participación en los del Estado y en los de la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Cuáles son los tributos de los ayuntamientos? Son tres. Tasas. Los impuestos. ¿Correcto? Me queda uno. Sí. Tasa, impuesto. Que yo lo recuerdo por estas letras. A ver si te dice algo. C. Sí, te doy una pista. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ay, sí, claro. Sí. Vale, esos son los tributos propios de los ayuntamientos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, pero ya que estamos, os voy a decir, os voy a adelantar. Nos vas a dar un test de esto, ¿no? ¿Quieres? Hombre, sí. Si puedes, te agradezco para ir, porque Sí. uf. Sí, un test. Esto es todo nuevo. Bueno, para ella es todo nuevo. Yo te compadezco. Esto es súper nuevo. ¿Lo qué? Esta temática de ayuntamientos. Estos artículos no. Ah, Pero vale. bueno, en la manera de redactarlos y de hablar, porque hay que saber expresarlos, poniendo las cosas como las oyes tú, Sí. hay que volver a trabajarlo. Yo tengo que trabajarlo bastante. Hay que enlazar. Sí, no, Enlazar. ahí está. Ese es el secreto. Sí, ahí está. Por eso cuando yo anoto todo lo que dices, estas cosas. Para enlazar hay que madurar el tema y darle pozo. Claro, por eso los test sí que vienen muy bien para meterte cosas. Lo que pasa es que test de la primera parte, lo que es el régimen jurídico local, o sea, aquello, no porque aquello nos va a caer en un test. Aquello es una introducción. Pero nos puede caer en el tema, sí. En el tema. En el tema no. A ver, me voy a cortar un brazo, apostando, pero el régimen jurídico no os lo van a poner. Tienen ahí muchísimas cosas más importantes que poneros que eso. ¿Qué os digo? A mí me mola cuando preguntar esto. No, eso no os lo van a poner. A ver, a mí, por ejemplo, consejo, cada uno redacta como mejor le parece. Pero para los temas es muy vistoso y muy bonito hacer una introducción, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusión, es típico. A modo de introducción, pues eso que os di, pequeñita. No hagáis una introducción de
porque si no, cuando lo corrijan, aquí no se habla de lo que se pide, una introducción pequeñita, lo que haga bonita, enlazando con lo que os piden, que sois capaces de sacar ahí algo. ¿No? ¿Os parece? No sé. Ideas, ¿eh? Sí, sí. Pero test ahí nos voy a dar, porque no... Nos voy a dar un test de... ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en su sentencia? Y nos lo van a pedir. Esto sí. Esto un machacado para el test. Ahí sí. Pero bueno, ahí también está mi compañera de Constitución, Sí, que vais a ver esto con ella también más a fondo seguro. sí, está campeona. Por eso. Vale. Bueno. Recursos, bueno, lo que iba. ¿Qué dice la Constitución? Tributos propios y participación en los del Estado y en los de la comunidad autónoma. Pero hay más. ¿Cuáles son los recursos? Esto lo recoge el artículo 2 de la Ley de Haciendas Locales. A ver. Artículo 2.1. 2.1 de la Ley de Haciendas Locales, 2/2004, 5 de marzo. Esto lo vamos a ver en el tema 19, ¿vale? Pero como viene a colación, os lo digo, lo adelanto. ¿Cuáles son los recursos que integran las haciendas locales? Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. Por ejemplo, un ayuntamiento que tenga una nave en régimen de alquiler. Pues eso es un ingreso procedente de su patrimonio que le da recursos al ayuntamiento. ¿Vale? Vale, lo que decía la Constitución, tributos propios, tasas, contribuciones especiales. Vale, cuando lleguemos al tema veremos cuáles son los impuestos obligatorios, cuáles son los no obligatorios. Bueno, ya lo veremos. Tributos propios y recargos exigibles sobre impuestos de la comunidad, de las comunidades autónomas y de otras entidades locales. Vale. También participación en los tributos del Estado, lo que decía la Constitución, y participación en los tributos de la comunidad autónoma. Aquí es el grueso de la recaudación municipal, es la participación en los tributos del Estado. Es de donde más suele recaudar el ayuntamiento. Vale. ¿De dónde más puedo tener recursos? De subvenciones. Subvenciones que le da la Unión Europea, sobre todo a través ahora de los fondos Next Generation, están en todas partes, están de moda. Pues los ayuntamientos ahora están teniendo muchas subvenciones que vienen de Europa a través de estos fondos. Subvenciones también del Estado, estatales, y subvenciones también de otras comunidades autónomas. Vale. Precios públicos. Vale, yo no sé qué pasa, que muchas veces preguntan en los test qué son los tributos propios de los ayuntamientos, cuáles son. Mucha gente pone precios públicos. Y no son, los precios públicos no son tributos, es otra cosa. Pero se confunde mucho, no sé por qué. ¿Y qué son los precios públicos? Pues mira, por ejemplo, los precios públicos son aquellos precios que se pagan por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad. Pero se diferencian de eso, también pasa con las tasas. Vale, pero lo que caracteriza a los precios públicos es que
son voluntarios para el ciudadano, ese servicio es voluntario, no es obligatorio. Vale, ir a una piscina, por ejemplo, pública. Es voluntario para el ciudadano y además que no tengo un monopolio, es decir, que puede haber varias piscinas. No que las haya, sino que puede haberlas. Son esas dos características más relevantes. Una, que sea voluntario y otro, que haya más concurrencia o oferta en esa prestación de un servicio. Por ejemplo, una piscina, muy bien, un pabellón de deportes, un pabellón municipal, o por ejemplo también una guardería. Una guardería la oferta también la privada, ¿no? Tanto la pública como la privada. Y es voluntario para... Y esto es lo que diferencia de la tasa. La tasa es que es obligatoria. Tú quieres presentarte a un examen y pagas una tasa y no te queda otra, porque... No te queda otra. Porque es la administración quien va a hacer ese examen y no te lo puede, no puedes pagar eso en una empresa privada, es la administración. Vale. Sé que lo preguntan mucho después también la diferencia entre una tasa y un precio público, pero eso en el tema 19 lo vamos a ver más a fondo y con más ejemplos. Vale, pero acordaros que los precios públicos nunca son tributos, al igual que otra cosa que también se suele confundir, ya lo veremos en el tema 19, que me estoy adelantando mucho, pero ya veis que me gusta mucho el tema de los precios locales. Los tributos se regulan a través de ordenanzas fiscales. ¿Vale? Los ayuntamientos tienen una potestad normativa a través de la cual pueden aprobar ordenanzas, ¿vale? Y las ordenanzas fiscales son las que regulan los tributos. Algo que se ve por ahí en los boletines, si os fijáis en los boletines de las provincias, es que a veces aprueban ordenanzas fiscales que regulan un precio público. Las ordenanzas fiscales regulan tributos, no regulan otra cosa. Pero se ve por ahí. Vale, pero sobre todo acordaros que los precios públicos no son tributos. ¿Qué más recursos tenemos? Productos de operaciones de crédito, productos derivados de multas, que pueda poner el ayuntamiento, y sanciones. Multas y sanciones, siempre en el ámbito de sus competencias. ¿Vale? Y demás prestaciones de derecho público, ¿vale? Que puedan regular. Pues esto conforma todos los recursos de las haciendas locales. Demás prestaciones de derecho público. Y seguimos en el tema 11, ¿verdad? Sí. Seguimos. Ya son las 8, ¿verdad? A mí se me pasa rápido, igual a vosotros no. Es a mí también me Sí. decís, Fue muy rápida. no, Porque... muy bien, para mí bien. Sí. A ver, decidme, porque yo me adapto a lo Para mí que... fenomenal. Águeda, ¿qué tal? Bien. ¿Intenso? Sí, Sí, no mucha un información. poco. Bueno, si queréis voy más despacio o lo que... No, está bien. Sí, bueno. Este tema ya os digo que muy teórico, muy de introducción. Vale, el resto ya son más divertidos. Vale. Nos queda, acabamos este epígrafe ya con esto, ¿vale? La administración local en la Constitución española, la damos por terminada y nos quedaría el último epígrafe, que es principios del régimen local, significado y alcance del principio de autonomía, que más o menos ya lo hemos visto. Vale, perfecto. Pues muy bien.
No sé, vosotros, si tenéis sugerencias, No, estupendo. me decís. Yo voy a intentar destacar así un poco lo que veo yo en test y que suelen ir a pillar a veces. De la ley, esta Sí, o sea, va a entrar todo iremos viendo. no, vamos a ir viendo. Sí. Si queréis, podéis ver, si os apetece, del 1 al 10, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver el próximo día, ¿vale? Artículos del 1 al 10. Que vais a ver que el artículo 1 y el artículo 2 vienen a recoger cosas que hemos dicho hoy ya también. Ya si tenéis alguna duda, pues me preguntáis el próximo día. Si tenéis dudas, pues a correo electrónico también, ¿vale? Ah, Luego. y aparte, lo local, Es específico, sí. muy específico, sí. Pero bueno, si ya tenéis una visión de lo otro, yo Sí, creo es más que fácil, yo creo que esta mujer, para empezar, empezar siempre es difícil. Sí, No te suena nada y yo me acuerdo de mis comienzos también. pues, que te suena todo chino, pero bueno, hasta que se va uno familiarizando con los términos y las expresiones, y los artículos. Yo voy a poner tu voz, voy a ir todo el rato. Bueno, date. Nada, no, hasta luego. ¿Qué tal? Bien. Sí, qué calor.